Bueno, en esta clase vamos a hablar acerca de cuáles son las tres enseñanzas o características de la iglesia primitiva que pueden funcionar en las iglesias del siglo XXI. En primer lugar, tendríamos que comprender que la iglesia está dada en tres aspectos y estos aspectos los trabaja Pablo de una manera muy dinámica. Entonces él nos presenta la iglesia como la casa, la ciudad y el cuerpo. Bien, lo que Pablo nos explica con estos tres aspectos de cómo se configura la iglesia es bastante interesante y son primordiales de entender para así poder llegar a comprender cuáles serían esos principios o enseñanzas de la iglesia primitiva que podrían funcionar en la iglesia moderna. En primer lugar, lo que Pablo nos explica acerca del cuerpo es que el cuerpo es la forma natural, física, que representa al ser humano, pero este está comprendido espiritualmente de forma como el ser que guarda el Espíritu de Dios. Es decir, que para Pablo el cuerpo humano es lo más importante porque refleja lo que Dios hace en nosotros. En segundo lugar tenemos la casa. La casa es el aspecto más importante dentro de la sociedad, pues son estas las que configuran toda la ciudad y la sociedad en general. Lo que Pablo nos dice con la casa es que antiguamente era el lugar donde se prestaba para realizar las enseñanzas y adoraciones, y que posteriormente pasó a ser uno de los lugares muy importantes porque está dentro de la categoría de lugar como templo. En sus inicios las casas eran los lugares utilizados para enseñar la palabra de Dios. Para Pablo este es un aspecto muy importante porque aquí es donde se configuran los seres humanos. Es decir, aquí vemos padre, madre, hermanos y hermanas. Estos son los que complementan toda la iglesia y la casa. Por tanto, la casa pasaría a configurar por último el aspecto de la ciudad. Para Pablo la ciudad en sus tiempos era el ámbito que probablemente tenía más problemas y más conflictos, porque podemos ver que en sus tiempos existían bastantes sociedades y distintas religiones. Entonces Pablo nos presenta la ciudad como un aspecto, se podría decir que el más importante, porque es aquel en el que se configura el ser humano, las casas y todo en general. Pues lo que nos dice Pablo es que la ciudad es del todo y la casa y el cuerpo son las partes. Por tanto, no puede existir un todo, no pueden existir las partes si no hay un todo. Ahora que hemos entendido básicamente cómo Pablo nos presenta esta idea de una iglesia o cómo se fueron configurando en sus inicios, es ahora cómo vamos a ver las principales estructuras que pueden funcionar para el siglo XXI, entendiendo que la iglesia somos nosotros que pasamos a formar el cuerpo de Cristo. Ahora sí, vamos a ver tres enseñanzas que Pablo nos ha dejado que pueden funcionar en la modernidad. En primer lugar, tendremos el control de la desviación. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Principalmente lo que él nos trata de decir es que nosotros, cuando ya conocemos de la ley de Dios o de la ley de la palabra de Dios, nos regimos a ese marco. Entonces, para Pablo, este sería uno de los aspectos que funcionarían en la modernidad, porque todos tratamos de seguir esa línea de aprendizaje desde unos inicios, donde estamos inmersos en la ley de la palabra y donde si nos desviamos en cierto sentido o si hacemos que nuestros actos
vean reflejado algún mal, entonces ahí es cuando hacemos una revisión a todas las enseñanzas y tratamos de volver a esas partes importantes de lo que es los inicios. Básicamente, este punto está regido por lo que es la ley. Otro punto también que nos presenta Pablo es los conflictos sociales y el acceso al grupo. Este punto es bastante interesante porque, como sabemos, ahora las iglesias se configuran por distintas personas y que vienen de distintos rangos sociales. Entonces, aquí Pablo nos presenta a las personas que ya conocemos y creemos en Dios y a las personas que no conocen de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo esto? Es que ahora nosotros debemos de estar seguros y prestos para que las personas que no conocen de Dios puedan conocerlo siempre y cuando esté dentro de este marco de ley. Ahora, lo que Pablo nos dice también con estos conflictos sociales es que muchas veces dentro de las iglesias son los mismos hermanos los que entran en conflictos, ya sea por ideas, por pensamientos o por cómo quieren que se desarrolle la iglesia. Entonces es en estos momentos donde Pablo nos enseña que todos somos una iglesia, no entendido desde el punto que todos estamos hechos para lo mismo, sino que todos, con las distintas capacidades que Dios nos ha dado, tenemos que hacer el trabajo constructivo para la iglesia. Entonces aquí es cuando nosotros presentamos la iglesia de una manera entendida para que la sociedad como tal y los que no conocen de Dios puedan entrar en ella. Y finalmente, y tercera enseñanza o punto que funcionaría para las iglesias del siglo XXI, es las comidas comunitarias o públicas. Y este es probablemente uno de los puntos más interesantes, porque aquí Pablo primero nos hace reflejo a los conflictos que tenían las sociedades de ese tiempo. Y Pablo se podría decir que castiga o los hace mención de que puedan recordar las cosas buenas, porque él dice que en esos tiempos estas comunidades se reunían simplemente para la cena y empezaba a perder ese sentido de que la cena que ellos hacían no era para sí mismos, sino para honrar a Dios. Entonces, aquí lo que empezamos a ver es un problema de individualismo, cuando cada quien ya se empieza a preocupar por lo suyo. Por lo tanto, esto de las comidas comunitarias, yo lo vería entendido en el hecho de que cada uno debe aprender a compartir de lo que tiene. Y no como en esos tiempos que todo era para todos, porque ahí se fue generando ese conflicto de que esto es para mí y para ti, pero a la final eso se iba perdiendo. Entonces, en la actualidad, la idea de estas comidas comunitarias, que yo lo veo más como compartir con los hermanos, sería más bien el hecho de que nosotros como comunidad deberíamos estar prestos a acompañar a las personas que no conocen de Dios mediante las leyes de la palabra de Cristo y compartiendo unos con otros. Porque algo bastante interesante que menciona Pablo es el hecho de que nosotros hemos perdido esa sensibilidad por el otro, donde la sociedad actual se ha vuelto un individualismo. Por lo tanto, como cristianos, como seres que sabemos que debemos compartir con los demás, es cuando debemos repensar el hecho de dar más que recibir. Y algo que dice Batista en su libro, él dice que ahora nosotros deberíamos estar dispuestos a dar ese calor humanitario, ese compañerismo, para hacerles sentir a las personas que no están solas. No simplemente en un sentido económico, sino más bien en un sentido moral, como era antes. No simplemente las personas se reunían para comer, sino también para acompañarles a las personas que necesitaban de compañía, que necesitaban
de otras personas para estar bien. Entonces, yo entiendo este sentido de comidas comunitarias como más bien el afecto y la comunidad que debe estar presente entre unos y otros.